de la clase, algunos aspectos de su metodología y detenernos en fragmentos del programa de la asignatura que creo que pueden ser de interés para ustedes. Acá tengo en mi pantalla el Virtual Savannah. Este es el pantallazo que ustedes pueden ver cuando entran a su usuario Virtual Savannah. Al revisar en la plataforma de la clase, creo que pueden darse cuenta, ya está colgado el programa de la materia. Ahora lo vamos a revisar brevemente. Un primer foro. Estas asignaturas que son 100% virtuales tienden a ser un poco impersonales porque no nos vamos a ver en un salón, porque ustedes no ven quiénes son sus compañeros, no podemos vernos cara a cara y por tanto quiero aprovechar todas las estrategias, todas las herramientas que pone a nuestra disposición Virtual Savannah y otras páginas web que utilizaremos en la clase para conocerlos y sobre todo para poder entender cuál es su interés en este tema grande de litigio de interés público. Por eso creé un foro de prueba que también nos va a ayudar en desarrollo de la asignatura. Vamos a utilizar foros para resolver preguntas de análisis. Entonces este es un primer foro de prueba. Quisiera pedirles por favor que todos entren, que todos revisen que están funcionando los foros y que respondan estas 5 preguntas. Son preguntas muy cortas, no les va a tomar mucho tiempo, que me van a ayudar a mí a diseñar material para la clase. Como ustedes ven, ya semana a semana tienen una carpeta con las lecturas de la clase, es decir, he intentado al máximo que tengan todo el material necesario para estas sesiones aquí en Virtual Savannah. Entonces, desde la siguiente semana hasta el final, si vemos acá hacia abajo, incluso en semana a semana, cuándo serán los parciales, Semana Santa, hay algunos festivos, hasta finalmente en la semana del 22 de mayo están las últimas lecturas asignadas para la asignatura. Y acá en la última semana será la entrega del trabajo final, del cual hablaremos cuando les esté explicando el programa de la materia. En términos generales, así van a encontrar ustedes el contenido de la clase. Aquí estoy mostrándoles el material de nuestra segunda semana de clase, o sea, ya la primera ya de contenido fuerte. Encuentran 2 lecturas y una guía de lecturas, que ya explicaré a continuación. Encontrarán en esta materia algunas lecturas en inglés. He intentado que sean breves, que no sean lecturas muy largas, y para apoyar el análisis de estas lecturas, en el archivo de Word que estará disponible para ustedes cada semana, pueden revisar, pueden leer un pequeño resumen que he elaborado de las lecturas. Cuando digo que he elaborado un pequeño resumen, no significa que texto, párrafo a párrafo, haya elaborado un nuevo texto, una traducción del artículo en inglés que se ha asignado, sino que en estos archivos de Word lo que ustedes van a encontrar son palabras clave con algunas definiciones muy breves. Me he esforzado en resaltar especialmente aquellos conceptos que considero son de mayor interés y de mayor importancia para la clase. Y además, también en esos archivos de Word les estoy dando algo de contexto. ¿Por qué escogí esta lectura? ¿Qué relación existe entre las 2 lecturas? ¿Qué importancia tiene para el análisis de esos estudios de caso que haremos en la segunda parte del semestre? Lo veremos cuando leamos el programa de clase. Me interesa estar muy en comunicación con ustedes para lo que necesiten. Tendremos un chat en el que yo estaré disponible para responder todas las preguntas que ustedes tengan de lecturas una vez cada corte. También estoy disponible para conversar con algunos de ustedes, para quien esté interesado por Skype. Ya tienen mi usuario de Skype, está disponible en el programa o también se los envié anoche en el correo electrónico. Y por supuesto a mi correo angela.paez@unisavannah.edu.co. Si quieren entonces, revisemos el programa de la materia donde está toda esta información un poco más detallada. Acá voy a bajar el archivo que está colgado en la plataforma. Y este es el programa que ustedes tienen disponible en Virtual Savannah. La descripción, creo que ustedes tal vez tuvieron acceso a una descripción breve de la asignatura en el archivo de Excel, en el catálogo de electivas de la facultad. Y yo acá elaboré un párrafo breve
Simplemente quisiera resaltar, el litigio de interés público es un fenómeno bien interesante que ha sido utilizado en diferentes países del mundo. En nuestro país, sin duda, tal vez algunos de ustedes escucharon hablar del caso del litigio del río Bogotá. Es un ejemplo que fue muy público y los medios de comunicación se concentraron mucho en él durante un tiempo. Creo que no se le ha hecho el suficiente seguimiento, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Pero quisiera mostrar además que es un fenómeno que no solamente ha ocurrido en nuestro país, sino en diferentes países y no solo en Latinoamérica. Por eso, ahora lo veremos brevemente en los estudios de caso que vamos a analizar en esta asignatura. Vamos a ver un poco en detalle el caso de la India, en que la Corte Suprema ha sido bastante activa, sobre todo en temas de medio ambiente, en Sudáfrica. Si ustedes hacen una búsqueda rápida de litigio de interés público en Sudáfrica, van a ver que conflictos del derecho a la salud o que se han suscitado alrededor de la protección del derecho a la salud, sobre todo en casos de SIDA, han sido litigados por medio de acciones que han enmarcado esos conflictos como temas de interés público. En México veremos algunos casos específicamente, Argentina y Brasil. Esos son los países en los que nos vamos a concentrar en esta asignatura. Me interesa entonces que veamos el litigio de interés público como un fenómeno que se ha dado en diferentes continentes, cada país con ciertas peculiaridades, pero con la misma característica de que son los jueces los que están solucionando problemas que en principio son competencia de las otras ramas del poder público, pero que no han sido resueltos y que están afectando a parte de la población. Acá tienen la competencia general, es decir, al final del curso, la idea es que ustedes comprendan que el litigio de interés público es una estrategia utilizada en diferentes países para proteger derechos e intereses sociales y analizaremos diferentes casos en diferentes países del mundo. Acá están los núcleos temáticos que ya los verán ustedes desarrollados en el programador de clases. Y quisiera sobre todo resaltar esto de las estrategias didácticas y el material de clase. Estrategias didácticas, el material estará disponible para ustedes. Me interesa apoyar lo más que pueda su análisis de las lecturas. Algunas semanas, como les decía antes, tendrán ese archivo de Word con el contenido muy desmenuzado. Otras semanas tendrán una presentación de PowerPoint. Otras semanas será un video como este. Voy a utilizar diferentes estrategias para apoyar ese proceso. Trabajo independiente, sin duda, es importante para mí que antes de cada semana ustedes hagan las lecturas. Que el trabajo de ustedes, el trabajo independiente, es la única forma en que realmente ese acercamiento a las lecturas va a tener un aprovechamiento importante. La investigación formativa, como ustedes ven, tal vez ya lo resaltaba yo en la plataforma de Virtual Sabana, no va a haber un examen final, sino un trabajo final, que ya les contaré de qué se trata. Y finalmente, participación en chats y videollamadas. Me parece, esta clase virtual tiene la fortaleza enorme que ustedes pueden hacer uso de su tiempo. Por regla general es muy flexible, el material está disponible en la plataforma y podemos hacer uso de la tecnología para que yo pueda apoyar lo más que pueda ese análisis de las lecturas propuestas para cada semana. Ustedes verán acá en detalle las lecturas, ya hemos hecho referencia a ellas. Preguntas. En cada archivo de Word, de PowerPoint, ustedes van a ver que al final yo formulo una serie de preguntas de análisis, porque me interesa que no solamente nos quedemos en los conceptos que es el litigio de interés público, cuáles son las competencias del juez, quiénes son las partes, cómo se ha legitimado un interés para que realmente sea un interés público que vaya más allá de un interés particular. No solamente eso, sino que realmente podamos analizar este fenómeno de litigio de interés público. Esas preguntas de análisis estarán al final de esos documentos. No me tienen ustedes que enviar las respuestas, pero cada 2 semanas publicaré un foro con algunas preguntas para que ustedes respondan. Ya profundizaremos en ese aspecto. Haremos foros y quizzes, todo eso en Virtual Sabana. A esto me refería hace algunos momentos. Habrá 2 foros en cada corte. En cada foro se publicará 2 preguntas cortas de análisis de lecturas. Cada estudiante escogerá una pregunta. O sea, yo les doy 2 opciones, ustedes escogen una para que den una respuesta a esa pregunta formulada y además de responder la pregunta, van a comentar la respuesta de otro estudiante. Estos foros serán
formarán parte de la calificación de participación en clase en cada corte. Acá anoto, tenemos que poner un límite de tiempo para que yo pueda calificar y pueda darles retroalimentación de sus respuestas. Los foros estarán abiertos el día de la clase y los estudiantes podrán responder las preguntas dentro de los 2 días después de la clase. El foro se cerrará 48 horas después de haberse publicado. Por favor, piensen que si la idea es que ustedes respondan a la pregunta y comenten la respuesta de alguien más, es provechoso para ustedes que respondan a la pregunta lo antes posible. Con eso pueden ver las respuestas de otros y hacer un comentario a la respuesta de los otros estudiantes. Además de los foros, recuerden que no hay foro cada semana, sino cada 2 semanas. Habrá 2 quizzes cortos de lecturas en cada corte. Los quizzes estarán disponibles durante el día de la clase y se cerrarán 24 horas después de haberse publicado. Son cuestionarios en Virtual Savannah, con libro abierto, con todo lo que ustedes quieran. Más adelante haré énfasis en el tema de derechos de autor y plagio. Son normas que también se aplican a una clase virtual, pero eso no significa, si ustedes tienen su cuestionario enfrente, pueden tener su lectura, pueden tener un cuaderno de apuntes. Tengan por favor muy presentes eso sí, las normas de derechos de autor. Si pensamos en los foros y en los quizzes, creo que ustedes ya estarán dándose cuenta. Una semana habrá un quiz, la siguiente semana habrá un foro, la siguiente semana habrá un quiz, la siguiente semana habrá un foro. O sea, no hay una semana que ustedes tengan quiz y foro al mismo tiempo, ¿no? Sino la semana de los quizzes me concentraré, son quizzes muy cortos, concentrados en los conceptos de las lecturas. Y la siguiente semana será un foro para que ustedes respondan preguntas de análisis. Siguiente estrategia de la clase, los chats, ya lo mencionaba con anterioridad. O anteriormente. En cada corte se programará un chat, yo les daré la fecha específica para que puedan todos ingresar a esa sala y formular las preguntas que tengan de las diferentes lecturas del corte. Si un chat no es suficiente, podemos programar otro, o si ustedes lo vemos más conveniente, ustedes me mandan las preguntas y yo las respondo en un video. Bueno, tenemos diferentes opciones, pero habrá un chat cada corte. Reuniones por Skype. Es importante que concertemos fecha y hora previamente. Yo estaré muy atenta a mi cuenta de Skype, pero es mejor para efectos si quieren que tengamos una videoconferencia o una llamada por Skype, que concertemos esa fecha y hora con antelación. Finalmente, comunicación por correo electrónico. En caso de dudas o comentarios, por favor escríbanme a angela.paez@unisavannah. Responderé en el término de 24 horas. Si me escriben durante el fin de semana, responderé a más tardar el lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo va a ser la evaluación de esta asignatura? Quizzes y foros, ya lo explicábamos en el numeral anterior, pero acá ustedes encuentran los criterios de evaluación que voy a tener en cuenta para evaluar específicamente los foros. Se calificará la respuesta a una de las 2 preguntas propuestas y el comentario a la respuesta de otro estudiante. ¿Qué criterios voy a tener en cuenta? Su respuesta corresponde a la pregunta formulada. Su respuesta evidencia que ha leído los textos propuestos para cada clase. Su respuesta es clara y presenta argumentación sólida. Y además, el comentario que usted le haga a la respuesta de otro estudiante corresponde a lo publicado por el otro estudiante. Es decir, si el estudiante está hablando de la competencia del juez que le parece excesiva, usted por favor comente el mismo tema. No es aprovechar el comentario para hablar de otro tema que usted considera importante. El comentario es claro y respetuoso. Y el comentario presenta argumentación sólida y pertinente a la clase. Tendremos 2 exámenes parciales, ya tienen ustedes las fechas ahí en Virtual Savannah, cuestionarios de único intento en Virtual Savannah, diferentes tipos de preguntas, selección múltiple, falso y verdadero y algunas preguntas también de análisis. Por supuesto son cuestionarios con libro abierto, apuntes abiertos, todo lo que ustedes quieran tener, con un límite de tiempo. Y finalmente el trabajo final. ¿Qué me interesa en este trabajo final? Como es una asignatura virtual, el trabajo final consiste en la elaboración de un blog. Hay diferentes sitios web, si alguno necesita ayuda para escoger una plataforma específica, algún sitio web específico, hay diferentes opciones que pueden usar. Con mucho gusto los puedo asesorar. Pero el propósito de este blog es que ustedes identifiquen una situación, un caso nacional o internacional, es decir, en Colombia o en otro país, que sea tutelable por vía del litigio de interés público.
Y en el blog ustedes van a analizar cómo se aplican las características del litigio de interés público a ese caso que ustedes escogieron. El formato, como les decía anteriormente, es un blog con espacio para comentarios. El blog va a tener al menos 3 entradas. Si alguno quiere incluir más, no hay ningún problema, pero al menos 3 entradas, una por cada corte. La primera entrada del blog, en esa entrada usted va a escribir en qué consiste el caso, en qué lugar se desarrolla, los hechos, las partes, la relevancia de ese caso, por qué se ha considerado que es de interés público, y finalmente el bien jurídico tutelado. Miren que es como la descripción más general de ese caso. La segunda entrada, porque este caso corresponde a un litigio de interés público. Esta entrada es un poquito más conceptual y menos contextual, es decir, la primera es de contexto, la segunda ya se van a concentrar en el material de la clase, pueden incluso abstraer, tomar conceptos de las diferentes clases que hayamos tenido hasta ese momento, decirme, mire, en este caso el interés protegido es este y eso se ha considerado que es interés público por las siguientes razones. El juez que estudiaría el caso tendría que fallar de esta manera o tendría que sentar a las partes a negociar y son diferentes partes, es un macro conflicto, ¿no? O sea, que ustedes tomen cada uno de los elementos del litigio de interés público y prueben a la audiencia, me prueben a mí por qué sería un litigio de interés público. Y la tercera y última entrada, ¿cuáles son las pretensiones del caso? ¿Qué esperaría usted que el juez resolviera? ¿Qué esperaría lograr con ese litigio de interés público? ¿Y cuál es su predicción de cómo fallará el juez? Cuando digo yo cuál es su predicción, no les estoy pidiendo que hagan un ejercicio de adivinación, sino en la medida que analicemos las lecturas de la clase y estudiemos los diferentes casos en diferentes partes del mundo, ustedes verán, el litigio de interés público tiene una dimensión política muy fuerte. No es el juez necesariamente o estrictamente fallando en derecho que trae las dos partes y zanja una discusión, sino que además toca con otras ramas del poder público, mete mano al presupuesto público. Entonces se imaginarán ustedes que hay una serie de presiones políticas alrededor de esos casos de interés público. Por eso me interesa que ustedes piensen, si ustedes son un juez de la República, del país que hayan escogido, ¿cómo fallarían? ¿Cómo llevarían a las partes a negociar? ¿Cuáles consideran ustedes que son sus límites jurídicos y políticos? A eso se refiere esa pregunta. Cada entrada tendrá al menos 800 palabras, ustedes ven que no son entradas muy largas, y cada entrada tendrá material audiovisual atinente al caso. Eso significa fotos, eso significa enlaces a páginas web, eso significa videos, eso significa el material que ustedes encuentran sobre el caso. Además de escribir esas 3 entradas en su blog, usted hará al menos un comentario en el blog de alguno de sus compañeros. Por eso tenemos que elaborar una pequeña línea del tiempo para que todos tengan listo su blog y tengan la posibilidad de explorar el blog de otra persona. Hasta ahí las evaluaciones o los trabajos de clase que serán obligatorios. Acá estoy dando una posibilidad, un trabajo opcional para aquellos quienes estén interesados en obtener décimas adicionales. Esas décimas se sumarán a la casilla de quizzes y foros. O sea, si usted no le fue bien en un quiz, si cree que pudo haberlo hecho mejor en un foro, si él por alguna razón no pudo responder las preguntas del foro, pues tiene digamos que es un comodín para sumar décimas a esa casilla de quizzes o foros. Las décimas se suman por semana. Ya les explico un poquito más en qué consiste eso. El uso de Twitter es lo que estoy estimulando. Twitter con el hashtag, acá lo encuentran, litigio de interés público, con copia a mí. Esta es mi cuenta de mi usuario de Twitter, Ángela M. Páez. Y me interesa que ustedes también hagan seguimiento a las noticias. El tema del litigio de interés público es un tema muy común, como ya lo he dicho en repetidas oportunidades en diferentes partes del mundo. Y hay casos bien interesantes. Ahora al final de este video brevemente les quiero mostrar uno. Entonces, si ustedes encuentran una noticia que es, discúlpenme, relevante para nuestra clase, pueden trinar el vínculo de la noticia, incluyendo el hashtag litigio de interés público, y me incluyen a mí en el mismo trino. Yo reviso mi cuenta de Twitter y cada semana daré décimas adicionales a quienes hayan hecho uso de esta oportunidad. Recuerden que las décimas se suman por semana, es decir, si usted trinó una semana, las décimas que gane irán sumadas al quiz o al foro de esa semana específicamente.
Los porcentajes de las evaluaciones son el primer corte, ustedes saben que es el 30% de la asignatura, quizzes y foros 10, primer parcial 20. Lo mismo ocurre en el segundo corte. Y finalmente, quizzes y foros 10% y trabajo final 30%. Esas son las reglas del juego. En términos generales, eso es, de esa forma se desarrollará la asignatura. Me interesa mucho, como lo he repetido anteriormente, que estemos en comunicación, que yo pueda apoyar su proceso de aprendizaje y que la virtualidad sea en realidad una fortaleza y no algo que usted sienta que el profesor está separado o no está a disposición de lo que usted necesita. Por eso recuerden mi correo electrónico, recuerden Skype, pueden enviarme un mensaje por el chat si lo necesitan y yo responderé a la mayor brevedad. Tengo el numeral 8 del programa de derechos de autor. Recuerden, por favor, cada vez que utilicen material de diferentes páginas web o incluso si citan a algún compañero, por favor recuerden las comillas e incluir de dónde sacaron esa información. Si no es información tomada textualmente, también necesitan referenciar de dónde tomaron esa información para evitar presuntos fraudes, para evitar conflictos alrededor del material de la clase. Última sección del programa. Está el planeador de clases. A mano izquierda van a encontrar la fecha, a mano derecha la actividad, las lecturas de la clase para ese día. En la primera sesión de clase, que es esta, ven ustedes que está programada una sesión en Blackboard Collaborate. No sé si ustedes han usado ya esta herramienta. Es una plataforma que nos pone a disposición la universidad y que nos permite, si ustedes van acá a Virtual Savannah, discúlpenme nuevamente, acá. En la parte de arriba encuentren el vínculo a esta sala, acá, sala de Blackboard Collaborate. Si ustedes dan clic ahí, encuentran el vínculo, pueden ingresar a la sala donde tendremos un chat habilitado, donde hay una pizarra como simulando el tablero de clase y podemos utilizar este escenario virtual en diferentes oportunidades. De manera particular, como les mencionaba acá en el programa de clase, tengo programada una sesión para el sábado 29 de julio, estaré conectada de 10 a 10 y media de la mañana. No es una sesión obligatoria para ustedes, simplemente la pongo a disposición de aquellos que tengan preguntas de la metodología o preguntas del programa de clase, con mucho gusto podremos absolverlas. Otra precisión de esta parte del programa, por favor fíjense en las páginas de cada una de las lecturas, porque en algunos de los casos no están asignadas las lecturas completas, sino solamente algunos fragmentos. Entonces revisen por favor las páginas de cada una de las lecturas que los ayudarán a concentrarse en las secciones pertinentes. En el programa también encuentran las fechas de los parciales, las fechas de los parciales. Y finalmente acá, en esta parte, la última parte de la clase, analizaremos estudios de caso, la India, Sudáfrica, México, Brasil. Son casos bien interesantes en los que se ha utilizado el litigio para presionar o promover la creación o modificación de políticas públicas. Finalmente, el 14 de noviembre es la entrega del trabajo final. Esa la harán ustedes vía Virtual Savannah. Acá, si ustedes se van al final de lo que está programado, acá está, hay un foro en el que ustedes publicarán el vínculo a su blog. Ese es entonces el contenido de la clase. Quiero recomendarles en esta versión del programa, si ustedes lo leen más arriba en lo atinente a los foros de clase, hay un número de palabras máximo para publicar en cada entrada. Por favor revisen esa sección del programa de clase. Antes de terminar este video, quisiera compartir con ustedes un ejemplo para que se lleven una idea de qué es esto del litigio de interés público, en qué medida se están utilizando las cortes para presionar creación y modificación de políticas públicas. Y el caso que quiero compartir con ustedes, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, es tomado de uno de los blogs, los trabajos finales de los estudiantes del semestre pasado. Es decir, por favor, no utilicen este ejemplo para los blogs de este semestre. Es el caso de Cibaté, el drama de una comunidad que ha vivido bajo el peligro de asbesto. Acá es la primera parte de la noticia tomada de Caracol. Esto es del 20 de julio, hoy es 20 de julio en realidad, pero la noticia fue publicada a principios de este año, acá, 31 de enero. Encuentran un poco la descripción del problema. Cibaté es una población que queda muy cerca de Bogotá. Ha sufrido, o la fábrica de asbesto que está ubicada allí y ha emitido o expone a las personas a que están en contacto con asbesto, y eso ha propiciado
dolencias en la población, particularmente de índole respiratorio. Es decir, estar en contacto con asbesto se relaciona con una serie de cáncer, un tipo de cáncer respiratorio bastante agresivo, y ha cobrado ya muchas víctimas. Este médico, acá esta noticia se concentra en el cirujano de tórax Julio César Granada, se ha concentrado en atender este tipo de casos para ayudar a personas de esta comunidad. Dice él: nosotros tenemos el problema de una generación perdida, de la generación del año 70, que hoy tiene más de 40 años en adelante. Es una generación que estuvo directamente expuesta al producto, y se ha encontrado entonces que en esta población ha habido muchas víctimas que sufren de esta enfermedad y que desafortunadamente han fallecido como a consecuencia de esta dolencia. Y digamos que el drama es muy doloroso. Dice el médico: los sitios de mayor concentración de asbesto son la cancha de fútbol, el polideportivo, la escuela, las torres. Ustedes ven, son sitios en los que se congregan la comunidad, familias, niños. Es decir, ha sido una exposición abierta a toda la comunidad que ahora está sufriendo sus consecuencias. ¿Y qué tiene que ver esto con litigio del interés público? Ahora quiero usar este artículo de semana, la mujer que demandó a la nación por no prohibir el asbesto. Aquí ya ven ustedes en qué medida se ha utilizado el litigio como mecanismo de presión, para presionar en últimas al Estado para que haga lo que debe hacer. Posiblemente algunos de ustedes estén pensando: bueno, pues este caso es un caso... Es un escenario idealista, porque es cierto, o sea, en este caso hay una inacción del Estado, ya les cuento en qué consiste, y las cortes están utilizando, la gente ha demandado al Estado para que haga lo que tiene que hacer, pero posiblemente habrá otros casos en los cuales el litigio se haya utilizado o se haya mal utilizado para presionar intereses particulares, intereses de algunos grupos específicos o de intereses políticos. Posiblemente es así, y eso lo veremos durante el semestre, pero este ejemplo, o sea, por ahora quiero presentarles la cara positiva de cómo el litigio, de cómo las cortes están abriendo la posibilidad que personas de la sociedad traigan o presenten en la agenda pública, o casi que destapen conflictos que están ocasionando perjuicios no solamente a personas individuales, sino que tienen una dimensión de interés público. Este artículo se concentra en la historia de Ana Cecilia Niño, una mujer que estuvo expuesta a 17 años al asbesto, que sufrió esta enfermedad, que desafortunadamente falleció, y ella fue una activista en este tema. Aquí en la parte de arriba encuentran su historia. Quiero llamar su atención a la segunda parte del artículo, acá. En Colombia, las empresas fabricantes de asbesto han recurrido a un arsenal jurídico para mantener su protección. Entonces, dice el artículo, han contratado a abogados muy prestigiosos, incluso mencionan al fiscal general de la Nación, que en el pasado fue abogado de algunas de estas empresas. También han hecho lobby. Estas empresas que fabrican asbesto tienen recursos suficientes para financiar estas campañas de lobistas que van al Congreso y persuaden a los congresistas para no aprobar leyes que puedan limitar el ejercicio de este sector de la industria, o que puedan limitar cómo se maneja el asbesto, a pesar de que existe evidencia que está ocasionando cáncer en esta población. Más abajo, ya aquí vemos la parte de cómo se usa el litigio. Dice: el único mecanismo judicial efectivo para la protección de este derecho es la acción popular. Y Ana Cecilia, así como otros ciudadanos, utilizaron o interpusieron una acción popular contra el Ministerio de Protección Social para que se prohibiera el uso del asbesto. Este proceso todavía está en curso. Y finalmente nos menciona que Ana Cecilia y su esposo demandaron al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también nos dice que este proceso todavía está en curso. Entonces, fíjense que este es un escenario al que recurrieron las personas al ver que el Congreso, o sea, el canal político por excelencia del Estado, que es darle debate a un tema del Congreso, que se analizara una ley, que se aprobara o no se aprobara una ley, ese canal ha estado bloqueado, porque no se ha logrado que la iniciativa se le dé mayor debate, y por tanto acudieron a las cortes para pedir al Estado que haga lo que tiene que hacer: revisar una serie de estudios científicos, analizar qué tipo de medidas se pueden establecer, que el Ejecutivo
diseñe una política pública para proteger a la población que está en contacto con el asbesto. Por supuesto que tenga en cuenta los intereses y necesidades del sector industrial, específicamente los que fabrican asbesto. O sea, son muchas partes las que están involucradas en este conflicto, e insisto, se está presentando como un conflicto de interés público. No son solamente 2 o 3 víctimas que están sufriendo de este tipo de cáncer como consecuencia de exposición al asbesto, sino que estas víctimas, estas personas están mostrando a la sociedad que este tema, este conflicto tiene dimensión de interés público, que mientras cualquier persona pueda estar expuesta al asbesto, está en un grave riesgo de contraer esta enfermedad. Ese es entonces el caso que quería compartir con ustedes. Bienvenidos a este semestre, bienvenidos a esta clase. Creo que va a ser un escenario fascinante de estudio de este tema que es de gran actualidad y del que ustedes y yo nos enriqueceremos a lo largo del semestre.